ontológico de la UAM también. Entonces, demos la bienvenida al licenciado y espero que les guste con eso. Gracias, licenciado. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a dar esta plática, que más que venía a dar una receta de cocina o algo por el estilo, es más bien una vivencias y experiencias que hemos tenido en el hospital, e incluso con experiencias que hemos tenido en algunos otros lugares. Sí, sí, está bien. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces vigilancia epidemiológica de un departamento de procesamiento estéril. Aquí, como orden del día, tenemos los principales puntos a verificar el día de hoy. Son, como primero que nada, el objetivo. Quiero que quede claro que pues no vengo a enseñar, sino vengo a demostrar lo que se ha hecho y pues se puede tal vez lograr replicar en alguna otra institución, ¿no? Bases legales de la vigilancia epidemiológica, sobre todo centrado en el departamento de procesamiento estéril, que en realidad es muy poco lo que existe actualmente publicado, pero podemos tratar algunos puntos importantes. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica como primer orden? ¿Por qué una vigilancia epidemiológica? ¿Para qué? ¿Y para qué existe una vigilancia epidemiológica? Así como cómo se involucra la vigilancia epidemiológica en un departamento de procesamiento estéril. Ahora sí, enfocado a esa área en específico, que desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica debería de ser como que la parte medular para la prevención y control de las infecciones dentro de las instituciones. ¿Y qué se hace con los resultados obtenidos? Aquí ya hicimos todo ese relajo midiendo y observando. Ahora, ¿qué hacemos con ello? Y por último, pues es importante una mente abierta que se va a sintetizar en un trabajo en equipo. Ahorita vamos a verificar esta parte. Como objetivo, únicamente conocer los métodos epidemiológicos que pueden ser aplicados en un departamento de procesamiento estéril. Existen diversas formas o metodologías epidemiológicas que se pueden aplicar, sin embargo, pues también teniendo la mente abierta, pues podemos perfeccionar cada uno de ellos. En este caso, en el departamento de procesamiento, con el fin de monitorear la calidad de los procesos, analizar las causas de las posibles fallas y diseñar proyectos de manera de mejora en conjunto con los responsables del departamento de procesamiento. Eso es cuáles los principales puntos de la vigilancia epidemiológica. Y como primer orden, tenemos las bases legales para la vigilancia epidemiológica, centrada en una unidad hospitalaria. Recordemos que la epidemiología pues, se centra más en comunidades grandes, ¿no? en grandes afluencias de personas. En este caso nos centramos únicamente en la vigilancia epidemiológica hospitalaria. Bien, ¿cuál es la legislación que se aplica actualmente a nivel nacional? Pues como primer orden tenemos la norma oficial mexicana 045, que es para la vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales, que si bien sabemos, pues bueno, fue publicada o realizada en el 2005, es pues un tanto ya obsoleta. Allá no es muy aplicable para las unidades de vigilancia epidemiológica. Ahorita vamos a ver la relación que llega a tener con el departamento de procesamiento estéril, que en realidad es muy pobre. Y por último, que se deriva principalmente de esto, pero se realizó una manera de poder actualizar los puntos que dice la norma. Nos habla el manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica hospitalaria, que se publicó a través de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, que es la ROVE, a través de la Dirección General de Epidemiología, obviamente dependiente de la Secretaría de Salud, y que dentro de este manual nos dice que los puntos aquí establecidos se deben aplicar a todas las instancias tanto gubernamentales como privadas. Entonces, tomando como eje esta legislación, pues vamos a verificar los puntos en los que habla principalmente en la correlación entre el Departamento de Procesamiento Estéril con la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. Y tenemos la norma 045 entonces, que nos habla en el numeral 10.6.6 acerca de vigilancia y control de esterilización y desinfección. Como les decía,
y no habla propiamente de un departamento de procesamiento estéril, ni siquiera de una CEI, ¿no? Es como se llega a conocer comúnmente. Sin embargo, sí llega a mencionar que debe de existir en el hospital un lugar donde se esterilice y donde se desinfecte, donde se lleva a cabo la limpieza y desinfección del instrumental y de aquellos materiales que se lleguen a utilizar en la atención del paciente. En palabras más, palabras menos, es como lo menciona la norma. Se debe de utilizar papel grado médico, que es lo que menciona, ¿no? Solo eso, utilizar papel grado médico y sellado. Que el área de guarda sea un lugar en donde no se permita la contaminación y la acumulación de polvo. Y pues bueno, ese es un ejemplo de que existan bitácoras en que demuestren el mantenimiento de las autoclaves. Es lo único que pide como registro la norma oficial mexicana. Y esto lo que nos habla sobre el proceso de esterilización y desinfección. Es muy pobre, actualmente queda muy obsoleto, ya no, pues la verdad es que la realidad nos está sobrepasando en cuanto a la norma. Ahora bien, el manual de procedimientos ¿tú hasta aquí? El manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de la red de hospitales de vigilancia epidemiológica ya nos habla de un capítulo específico. Es decir, nos dice, deben existir programas de acciones seguras enfocadas en los servicios críticos. Y aquí ya toma como servicio crítico, ahí lo menciona así, yo no lo puse, como central de equipos y esterilización. Un departamento de procesamiento estéril, en donde menciona ya algunas particularidades con las que debe contar este departamento, que son particularidades ya muy técnicas que seguramente ustedes manejan mucho mejor que yo, pero quiero enfatizar principalmente en donde nos habla de la relación o de la interacción que debe de existir entre el departamento de procesamiento estéril, y es justamente el punto 3 del programa de acción, que dice central de equipos y esterilización, ya se le da una parte específica. Y nos dice que la unidad de vigilancia epidemiológica debe trabajar en estrecha coordinación con la CEI, con el DP, y realizar visitas programadas por lo menos cada semana a fin de verificar cada uno de los procesos que se llevan a cabo en este servicio. Gubernamental, ya una autoridad sanitaria nos está sugiriendo, o más bien nos está marcando, que la unidad de vigilancia epidemiológica debe de estar en estrecha relación con el departamento de procesamiento estéril. ¿Esto con qué? Con la finalidad de verificar sus procesos, y no para llegar y decir estás mal en esto y esto, ¿no? Porque pues seguramente las personas que laboran en estos lugares tal vez están mucho mejor preparadas que uno en el aspecto de desinfección, en los procesos. Un apoyo o un tercero que va a llegar a verificar los procesos, con el objetivo, claro, siempre vamos a girar en torno de la seguridad del paciente. Bueno, los procesos que se llevan a cabo dentro del departamento de procesamiento estéril, dejando constancia por escrito con los hallazgos y recomendaciones. Entonces aquí ya nos dice que debemos dejar constancia por escrito de lo que estamos realizando. Y seguramente más adelante esto se va a aplicar a los estándares de certificación de los hospitales, que actualmente sí se toma en cuenta, sin embargo aún no nos menciona como un área crítica, como lo menciona el manual. Ahora sí. ¿Dudas? Muy bien. Entonces eso es la legislación que aplica, la relación que debe existir entre la VH y el DP. Y entonces, ¿qué hace la VH? Pues la VH lo que hace es vigilancia epidemiológica. ¿Y qué es esto, vigilancia epidemiológica? ¿Ustedes imaginaron cuando vieron el título que veníamos a hablar sobre qué pensaban que nos iban a venir a platicar? Pues sobre procesos y procedimientos, ¿no?, para garantizar la seguridad de los productos o del funcionamiento del departamento de procesamiento estéril, que se cumplan con los indicadores, con los estándares. Así es, e incluso también trabajamos en coordinación con el área de calidad del
hospital, de la institución. Y esto, pues, nos... Sí, adelante. A mí me llamó la atención el tema por la cuestión de que la VH pensé que nada más su intervención era para cuestiones de certificación, de 6 y todo lo que abarca, pero no es necesitan saber. ¿Quiénes necesitan saber estos datos? Pues primero que nada las autoridades de la institución, saber cómo se está, cómo está caminando el departamento de científica sobre qué es lo que está fallando el área específica, ¿no? Esto es una definición que nos da los CDC, y eso es en general lo que es la vigilancia epidemiológica: es la observación, recolección de datos, interpretación, y para que nos ayude a la planificación y la implementación de estas políticas. Eso es la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica. Perdón. ¿Y por qué una vigilancia epidemiológica? Porque primero que nada, la vigilancia epidemiológica, como uno de los principales objetivos, es ser simple, no hacer más engorrosos las políticas, no llegar y hacer todo un proceso que nos va a llevar, con 1000 pasos que nos va a llevar al mismo fin si lo simplificamos en 2 pasos, ¿no? Es por ello que se aplica también la vigilancia epidemiológica. Es simple, es decir, menos es más. Eso nos va a permitir tener ampliar nuestra visión y tener pues un control más adecuado. Flexibilidad. Pues si bien es cierto, tal vez lleguemos a demostrarle a nuestras autoridades que se requieren ciertos insumos, se requieren ciertos equipos y demás, pero pues va a implicar un costo, ¿no? Sin embargo, pues nos podemos acomodar a lo que tenemos. Eso también es parte de la vigilancia epidemiológica, es flexible. Podemos trabajar con lo que tenemos, obviamente con las mejores prácticas. Sensibilidad. A lo largo de la vigilancia epidemiológica, y cuando ven que otro departamento viene a evaluar el departamento de procesamiento STEAM, pues inmediatamente pues comienza a sensibilizarse sobre la importancia que tiene su trabajo, sobre la importancia y el impacto que llega a tener con nuestros pacientes principalmente, y los involucramos en los resultados que podemos llegar a tener del departamento. Representatividad. ¿Por qué representatividad? Pues de esta forma le comentamos también a nuestras autoridades dentro de la institución que pues existe este departamento y tiene ciertos puntos en donde podemos llegar a perfeccionarlos, o áreas en las que podemos apoyarnos también. Y oportunidad siempre a la mejora, siempre algo mejor. Entonces, eso es, para eso sirve, o ¿por qué aplicar la vigilancia epidemiológica? Pues por estas situaciones. ¿Para qué entonces? ¿Para qué sirve aplicar la vigilancia epidemiológica en un departamento de procesamiento STEAM? Pues como primer punto, nos va a arrojar una estimación cuantitativa de la magnitud de algún problema. Es decir, que si llegamos a tener alguna desviación en los procesos, podemos identificar cuál es de manera cuantitativa en donde nosotros podemos ingerir y poder mejorar este proceso. Va a determinar la distribución geográfica. Esto es un término que se aplica en epidemiología, sin embargo lo podemos aplicar al departamento de procesamiento STEAM porque pues también se divide en áreas, y de acuerdo a esas áreas es como vamos midiendo los procesos que se llevan a cabo en esas áreas, y pues entonces nos va a determinar la distribución geográfica de los procesos. La evaluación de las medidas de prevención y control. De las medidas y de las políticas que ya se aplican, nos va a permitir evaluar cómo lo estamos llevando a cabo, cómo el personal está realizando los procesos. Monitorear los cambios y desviaciones en los procesos, que tiene mucho que ver con la estimación cuantitativa, en donde pues de manera cuantitativa nos dice cuáles son esas desviaciones. Y facilitar la información para una planificación.
Sí, todo esto se va a resumir en una información específica que se les da a las autoridades y posterior a ello pues ya tener una planificación ya con base en una situación real que se vive dentro del departamento de procesamiento estéril. Y bien, eso es a grandes rasgos a lo que se refiere y lo que es la vigilancia epidemiológica. Ahora pasemos a la parte en cómo llegamos a involucrarnos en conjunto con el área de departamento de procesamiento estéril. Existen tres principales formas de realizar vigilancia epidemiológica: por medio de una vigilancia activa, una vigilancia pasiva y una vigilancia centinela. La vigilancia activa se refiere principalmente a la observación directa de los procesos. Ahorita vamos a hablar un poco sobre ello. La vigilancia pasiva se refiere a vigilar como tal los formatos que se derivan de del proceso, de los procesos dentro del departamento, o que se puede resumir, si es que se cuenta con un proceso trazable, se puede resumir en la verificación de la trazabilidad en el departamento. En el departamento de procesamiento estéril, como también en el expediente, porque ahí se dejan, o bueno, en el proyecto que tenemos nosotros, se queda en el expediente los indicadores químicos que nos van a decir que pues pasó todos los materiales e insumos que se utilizaron con un paciente, pasaron por un procesamiento estéril. Y la vigilancia centinela, que se realiza en caso de que exista o existan brotes o infecciones asociadas a la atención sanitaria, obviamente relacionados al uso de dispositivos que se procesaban en el departamento de procesamiento estéril, ¿sí? Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Como primer punto, vigilancia activa. La vigilancia activa no es más que la observación directa de los procesos, es decir, los procesos que se llevan a cabo dentro del DPE. Obviamente esto no es algo que yo me saco de la manga y que yo de hoy a mañana digo, tengo que vigilar esto y esto en este lugar. No. Esto va a ser primero con base en los procesos que ya están escritos por el área que ejecuta estos procesos. Obviamente el área que ejecuta los procesos pues también se basa en evidencia científica. Entonces nosotros nos basamos en ellos, se saca un simple checklist de verificación. Recuerden que debe ser una vigilancia simplificada para poder también abarcar todos los procesos que se realizan dentro del área. Entonces, no es más que un checklist en el momento en que se está realizando las actividades. Eso es la vigilancia activa. La vigilancia pasiva, que consiste en verificar los formatos derivados de la práctica diaria. ¿Por qué es importante verificar estos formatos? Porque cuando nosotros tenemos una infección asociada a la atención de la salud que tiene relación con instrumental o equipo que pasó por un proceso estéril en el hospital, pues tenemos que ir a verificar toda la trazabilidad de ese instrumental que se utilizó con ese paciente en específico. De esta manera, verificamos que se haya realizado de manera adecuada y estén registrados todos los equipos y materiales que se hayan utilizado con este paciente, para poder nosotros decir que el proceso estéril que se llevó a cabo en la institución fue de manera correcta y entonces la infección tuvo que ver con otros factores que no fueron inherentes a las prácticas de esterilización dentro de la institución. En la vigilancia pasiva, entonces, lo que se realiza, bueno, esto es lo que llevamos a cabo nosotros, lo que se realiza es verificar los registros de esterilización. Se va a verificar como mínimo, bueno, se planteó como mínimo un 100% de todos los registros de los esterilizadores correspondientes al mes anterior. Tenemos en la institución 13 autoclaves, en donde se va a verificar dentro de estos de estos formatos, que son cosas que ustedes, que el personal que está dentro de estos departamentos realizan de manera cotidiana.
Sin embargo, puede existir una desviación en algún momento en el que no se realizó por X o Y situaciones, ¿no? Como por ejemplo, nos dice aquí el primer ítem, se encuentra el registro de la prueba de remoción de aire de Bobbian-Dick en vapor, obviamente en los esterilizadores de vapor, y lo colocamos aquí como un si cumple, no cumple, simple. Recordemos que la vigilancia epidemiológica debe ser simple. Otro punto como ejemplo, se realiza prueba de vapor super rápido y Helix, obviamente en los esterilizadores de vapor, y así en cada uno de estos ítems que tienen que ver con todo aquello que realizan el área, el departamento de procesamiento estéril de manera cotidiana. Pero pueden existir desviaciones que al momento de nosotros tener un evento, es decir, una infección, tal vez ya no pueda existir una correlación debido a esa pequeña desviación que tuvimos, debido a que a alguien se le olvidó por alguna situación registrar cierto equipo. Y entonces es ahí donde ya no podemos garantizar a nuestros usuarios que lo hicimos de manera correcta, no, porque simplemente no está este registro. Eso es en cuanto a los registros de esterilización. Luego, en cuanto a los implantes, en los implantes es importante porque recordemos que una infección asociada a la atención de la salud, en una infección de sitio quirúrgico, en donde se vio involucrado un implante, tenemos muchísimo más tiempo para considerarlo una infección, tenemos hasta 1 año. Entonces los implantes deben pasar por un proceso estricto que ustedes seguramente conocen a la perfección, en donde se debe de cumplir al 100% con ciertas medidas, como por ejemplo que exista el número de autoclave, el número de ciclo registrado, que exista la restricción del implante, la fecha y hora de inicio en que se empezó la incubación del biológico, el resultado del biológico, el nombre de la persona que liberó, y en caso de que exista algo, de una liberación anticipada, antes de que termine el tiempo de cuarentena, pues colocar quién es responsable y a quién podemos recurrir. En esto se debe cumplir al 100%. Lo que sí, el área de vigilancia epidemiológica, pues son muchos implantes en algunas instituciones, ¿no? Entonces, nada más nos vamos a centrar a por lo menos hasta un 50% del total de los implantes. Esto tratando de garantizar que todos los implantes pasaron por un adecuado proceso de esterilización, ¿sí? Luego, el área de guarda, que también tiene que ver con vigilancia pasiva, porque pues la vigilancia activa, recuerden que es el momento en el que están realizando el proceso tal cual. Entonces aquí llegamos al área de guarda, verificamos la organización en los anaqueles, que son primeras caducidades, primeras salidas, que no se encuentran equipos caducos, aunque pues puede sonar un poco absurdo, pero pues sí se llegan a encontrar equipos caducos, equipos que pues tal vez se ocupan muy poco dentro del hospital. Que las envolturas estén íntegras, que no estén manchadas o que no estén rotas, eso es lo que principalmente verificamos. Que los membretes estén legibles en caso de que el etiquetado sea mal. ¿Por qué la legibilidad? Pues porque eso nos va a permitir verificar la fecha de esterilización y la fecha de caducidad, que es principalmente lo que verificamos, así como en qué vapor fue esterilizado, en qué esterilizadora fue esterilizado, perdón, y si existen paquetes con errores en los datos, ¿sí? Es decir, si ya instituimos que vamos a tener cierta caducidad por diversos factores que seguramente también ya conocen, entonces pues que esté alineado a lo que ya se había estipulado, ¿sí? De igual forma, recordemos que la vigilancia epidemiológica debe ser simple, entonces eso simple sí cumple o no cumple. Aquí, el área de guarda en algunas instituciones son muy grandes, entonces una muestra que sea representativa y que sea creíble, que tenga un índice de confiabilidad alto, es por lo menos el 20% del total del área de guarda. Es decir, preguntamos a nuestro coordinador o jefe del área cuántos equipos tenemos, entonces de ahí sacamos nuestro 20% para verificar. Y es una muestra representativa.
Dentro también de la vigilancia pasiva está la verificación de temperatura y humedad de las áreas. Esto nos ayuda muchísimo principalmente para verificar el funcionamiento del aire que tenemos en el área y pues también en algún momento en el que haya salido de rango, pues notificar al área de mantenimiento para que de manera inmediata se subsane esta pequeña desviación. ¿Por qué es importante esto? Pues porque recordemos que los microorganismos a cierta temperatura, a cierta humedad, pues comienzan a reproducirse. Y como les decía, la ubicación geográfica, el área de guarda, preparación y descontaminación. ¿Sí? Entonces también aquí nos especifica en las áreas en las que se está realizando, se está promediando la temperatura y la humedad. Y por último, en la institución donde estoy yo, se cuenta con lavadoras una lavadora termodesinfectadora y una lavadora ultrasónica, que entonces vamos a verificar principalmente las pruebas que se realizan de manera semanal en estas lavadoras, ¿sí? Que son pues ya terminología que se utiliza sobre todo en el registro de los formatos que se realizan que hacen al realizar las pruebas. Y pues únicamente de igual forma, debe ser simple si cumple o no cumple. Bien. Y algo más de la vigilancia pasiva que tiene que ver con los registros y lo que queda, los registros en el expediente clínico, y que queda como evidencia que este equipo proceso de esterilización, pues es la verificación y la congruencia que existe en el menú quirúrgico. Lo solicita al DP, en donde se registra que el material o dicho instrumental o equipo se utilizó con tal paciente, y donde se coloca los registros que también colocamos en los paquetes. Puedes decir en qué ciclo fue, en qué esterilizadora fue y demás situaciones, ¿no? Esto debe ser congruente con lo que se coloca en el expediente clínico. Ahí en el expediente clínico colocan el integrador químico y también el identificador del equipo o del material. Y eso ya nos garantiza que todo ese equipo y todo ese instrumental que se utilizó con ese paciente pasó por un procesamiento. Porque aquí es importante porque aquí existe sobre todo, o más bien en la institución donde estoy, existe un factor humano importante. Se les puede olvidar pegar una etiqueta, se les puede olvidar colocar el integrador químico, ya sea por las piezas y demás. Entonces aquí tenemos que tener una estrecha vigilancia. Como les decía, se verifica la congruencia que existe en el menú quirúrgico con el expediente clínico. Y lo que registramos nosotros como vigilancia epidemiológica es, primero que nada, que existe el registro, es decir, que esté en el expediente clínico. Si no está, pues ya todo ya no cumple con nada de eso. Que se encuentren los datos generales en este formato, que se encuentre el formato de integradores y que se haya identificado el equipo. ¿Qué quiere decir esto? En ocasiones únicamente pegan el integrador, pero pues no sabemos de quién es o qué fue qué equipo fue, ¿no? Entonces se tiene que identificar el equipo, obviamente con su número de carga y número de ciclo, para que esto sea rastreable. En caso de que este paciente haya pasado o haya tenido una infección de sitio quirúrgico, pues nosotros podemos ir fácilmente a verificar todos los registros de esterilización de acuerdo al número de carga y al número de ciclo, y verificar que haya pasado por todo el procesamiento, desde el lavado, desde la desinfección hasta ya en el área de guarda. Y el registro de los integradores con el menú quirúrgico, es ahí donde debe existir esta congruencia. Y pues bueno, aquí observaciones en caso de que tengamos algo como vigilancia epidemiológica que reportar. Bien, eso es en cuanto a la vigilancia pasiva, que pareciera que es muchísimo trabajo, sin embargo también
los expedientes no va a ser un 100% de pacientes a los que yo voy a ir a verificarlo. También una muestra representativa puede ser un 20%. Entonces, pues tampoco nos vamos a matar ahí haciendo miles de cosas. Les recordamos o recordemos que la vigilancia epidemiológica debe ser muy simple. Pero esa simplicidad no quiere decir que sea muy burda o superficial, no. Esa simplicidad nos va a permitir hacer un mejor análisis. Y la vigilancia centinela. La vigilancia centinela, que se refiere principalmente a cuando existen ya casos de infección asociada a la atención de la salud, en referencia principalmente a infecciones de sitio quirúrgico. ¿Qué es lo que se va a realizar o qué es lo que realizamos nosotros? Pues principalmente va a ser una correlación entre vigilancia activa y pasiva. Es decir, si existe ya la infección, entonces vamos a revisar de manera ya directa en el servicio cómo se está realizando los procesos. Tal vez haya alguna desviación que no nos hayamos dado cuenta en la vigilancia pasiva. Y en la vigilancia activa, en la pasiva, vamos a verificar ya todos los registros, rastreando toda la trazabilidad de este equipo, de este instrumental que se haya utilizado con este paciente. Existen variedad de procesos que ayudan a analizar la causa. Uno de ellos es el diagrama de causa-efecto, o mejor conocido como diagrama de Ishikawa, ¿no? En donde nosotros, comunidad de vigilancia epidemiológica, pues ya en la institución donde estamos ya tenemos instaurada estos procesos. Al realizar nosotros el esquema, el diagrama de causa-efecto, pues casi generalmente descartamos la parte del departamento de procesamiento estéril, porque pues todos los registros que llevamos y toda la evidencia que se ha generado, pues evidencia, valga la redundancia, que el proceso por el cual pasaron el instrumental y los equipos utilizados con los pacientes, pues fue el adecuado. De esa manera, pues ya nos evitamos hacer todo el rastreo. Generalmente, en algunas ocasiones sí lo descartamos, ¿no? Cuando ya verificamos algunas otras causas y verificamos que pues tal vez tiene que ver con causas inherentes al propio paciente. Y ahora, después de realizar todo este proceso y de pasar a hacer el análisis y demás, ¿qué hacemos? Todos los resultados obtenidos los mostramos en el seno del Comité de Detección de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, CODECIAS, antes llamado CODECIN, con el objetivo de evaluar la situación actual del Departamento de Procesamiento Estéril, como primer punto. Planificar con un equipo multidisciplinario las posibles mejoras de los procesos del departamento estéril. Implementar las políticas necesarias para poder solventar algunos, si es que existían desviaciones, para poder solventarlas. Apoyar en la toma de decisiones a los directivos con base en los resultados obtenidos, que estos a su vez se basan en la evidencia científica. Y esto se resume principalmente a un trabajo en equipo entre la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y entre el Departamento de Procesamiento Estéril. Y lo que sigue próximamente es los resultados, compartir los resultados que nosotros hemos obtenido cuando se implementó esto de la vigilancia epidemiológica en el Departamento de Procesamiento Estéril. Como primer punto, si recuerden hace un momento, los cuadros donde nosotros vamos recolectando datos. Esta es la parte final de todo esto, recuerden todos esos ítems que vimos en los registros de esterilización, son varios. Entonces aquí vemos el cumplimiento final de ello. Desde que comenzamos a medirlos en abril del año pasado, con un cumplimiento hasta del 85%. Un cumplimiento del 85% en un departamento de procesamiento estéril es algo, digamos, grave, porque de esa forma no estamos garantizando que todos los equipos hayan para todos. Recuerden que la esterilización debe ser 100%. Entonces, si estamos llegando a un cumplimiento hasta el 85%, el otro 15% pues queda, pues, digamos que desprotegido.
Entonces no garantizamos seguridad a nuestros pacientes. Se comenzó a implementar, digamos que esta fue la parte piloto. Se comenzó a trabajar en conjunto con el coordinador del departamento de procesamiento estéril, y pues se logró que al siguiente mes, o sea, fue un trabajo exhaustivo, se logró que al siguiente mes llegáramos a tener hasta un cumplimiento del 96%, y así fuimos subiendo mes con mes y estamos oscilando entre 98 y 99%. Existen aquí unas cuantas desviaciones, sin embargo se procura llegar hasta más del 98%. Esto en metodología Six Sigma, no sé si conocen esa metodología, pues nos permite garantizar que la mayor parte de estos, ¿cómo mencionarlo? Todos estos procesos que se realizaron, la mayor parte de ellos están al 100%, están 100% esterilizados. En cuanto al área de guarda, se también recuerdan los ítems sobre el área de guarda, eso es el total de ellos, en donde igual comenzamos en el 2018 con un cumplimiento hasta el 95%, en donde la principal falla era en las fallas en errores en el etiquetado y ruptura en los empaques por la manipulación que llegan a tener en el área de guarda. Se hicieron algunos proyectos de mejora, lo que nos ha permitido permanecer por más allá del 97-98% en el cumplimiento en el área de guarda. Y esto es lo que les comentaba en la relación que debe existir entre el expediente clínico y el menú quirúrgico. Comenzamos con un cumplimiento hasta del 79%, es decir, donde la principal falla era que no existía el etiquetado como tal, o más bien el identificador del indicador químico. No existía esa identificación y tampoco existía congruencia entre el menú quirúrgico y el expediente clínico. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que vamos a realizar un rastreo adecuado para verificar las causas si no estamos teniendo un adecuado cumplimiento? Procuramos en la actualidad tener hasta un cumplimiento del 96-97%. Baja el cumplimiento, sin embargo se procura tener más allá de. Y entonces es importante realizar, no sé si tengan alguna duda, que la vigilancia epidemiológica es un trabajo en equipo, no únicamente la VH tiene que ir y llegar y decir estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, porque generalmente es así como nos ven. Yo he procurado que en la institución donde estoy es que más bien sea un trabajo en equipo. Ok, sí, yo superviso algunos procesos, sí, sin embargo tienes que estar involucrado tanto el jefe como el personal operativo. Es un trabajo en equipo, todos somos responsables de la vigilancia epidemiológica y del control y prevención de infecciones. Entonces, es responsabilidad de todos. Recordemos tener siempre mente abierta. La unidad de vigilancia epidemiológica es una de sus principales, debería ser una de sus principales características, siempre mantener la mente abierta. No sabemos todo, existe gente que conoce sobre su área hasta más que uno, pero podemos apoyar de ellos, pero sí conocemos nosotros la metodología epidemiológica para poder ayudar en realizar proyectos de mejora. Muy bien. Ay, me faltó una diapositiva, pero en donde decía, todos, no todos conocemos de todo, pero sí, entre todos, podemos saber todo. Entonces, por ello, el trabajo en equipo en la vigilancia epidemiológica es importante.